Hermanos, un gozo poder estar compartiendo nuevamente la palabra del Señor aquí con ustedes. Y digo compartiendo porque es un acto colectivo, ¿verdad? El hecho de que yo esté exponiendo al frente no quiere decir que usted sea ajeno al contacto con la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de las cualidades de carácter. Vamos a seguir hablando de cualidades de carácter, pero hoy en particular llegamos a la cualidad de carácter número 20 que hemos revisado en este año. Ya tenemos 20 cualidades de carácter que sumamos el día de hoy y consideré necesario el recordarles por qué estamos estudiando cualidades de carácter. ¿Por qué predicar acerca de cualidades de carácter? Nosotros, digamos, ministerialmente hablando, hemos considerado que es importante hablar acerca de las definiciones de las cualidades de carácter, así como también de sus aplicaciones a nuestras vidas. Pero ¿por qué es importante hablar del carácter? Reflexionaba yo en desde cuándo estamos hablando acerca de las cualidades de carácter, y esto empezamos creo que por ahí del mes de noviembre del año pasado, más o menos, ¿no? Y decíamos, bueno, ok, ¿qué es el carácter, no? A veces nos limitamos a decir, oye, qué carácter tan feo y disparejo tienes, ¿no? Oye, qué mal carácter tiene. Oye, esa muchacha, qué bonito carácter tiene, ¿no? Ese joven, qué buen carácter, ¿no? Es muy afable, es muy tierno, trabajador. Nos referimos muchas veces al carácter, ¿no? Pero como definición podemos entender que el carácter, pues es un conjunto de rasgos, de cualidades o de circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o de una colectividad, y que nos distingue de los demás. El carácter, hablando del carácter del ser humano, nos identifica plenamente para diferenciarnos de otros. Entonces, ¿cómo es tu carácter, no? ¿O cómo definirías el carácter de las personas que están cercanas a ti? Tus padres, tus hijos, tus amigos, tus hermanos de fe, el pastor. ¿Qué carácter tiene el pastor? No me digan ahorita, ¿no? Pero, ¿qué podemos entender acerca del carácter, no? Carácter, vamos a ver algunas cualidades de lo que es en sí el carácter. Carácter, entendemos que también es la motivación interna de hacer lo correcto todo el tiempo. Es, ¿qué carácter quiere Dios que desarrollemos en nosotros? El Señor Jesús le decía a sus discípulos, aprendan de mí que me sé toda la Biblia. Aprendan de mí que estoy todos los sábados en la tarde en el templo. Aprendan de mí que sé hacer carpintería. Aprendan de mí que ando caminando y no ando en burro ni en caballo. ¿No? ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Ser manso y ser humilde son cualidades de carácter. Y si nos vamos más adelante y hablamos acerca de lo que enseñaba nuestro hermano el apóstol Pablo, cuando hablaba acerca del fruto del Espíritu Santo, hablaba que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué son todas esas palabritas que dije? Cualidades de carácter, ¿no? Cualidades de carácter. Entonces, cuando decimos que los cristianos deberíamos parecernos a Cristo, ¿en qué deberíamos parecernos? En su carácter. Cuando hablamos de llegar a la estatura de Cristo, hablando de nuestra madurez espiritual o como cristianos, ¿cómo tenemos que ser? Iguales a Cristo, ¿no? Desde este púlpito normalmente decimos, ¿no? ¿Cómo mides tu cristianismo? ¿Cómo mides tu espiritualidad? ¿Cómo mides tu crecimiento espiritual? ¿En qué tanto te pareces a Cristo? Digo, no es que tenemos una tarjetita de asistencias y decimos, ¿cuántas asistencias tengo a la oración? ¿Cuántas al culto? Y lo hemos dicho también repetidamente que nuestro cristianismo realmente no es lo que venimos a practicar aquí 2 horas a la iglesia o 3, sino terminando el culto, a la 1, a las 2 de la tarde y a las 10 de la mañana del siguiente domingo, ese es el lapso en el que usted demuestra qué tan cristiano es. Es más,
Ni siquiera en sus relaciones con los demás, sino en su soledad, es donde realmente podemos saber qué tan espirituales o qué tan cristianos somos. Entonces, encontramos que el carácter se compone de las cualidades estables y distintivas que están firmemente fundadas en la vida de una persona y que determina su comportamiento en toda circunstancia. El carácter, leemos también que el carácter es la respuesta sabia ante la presión de una situación difícil. El carácter es lo que hacemos cuando creemos que nadie nos ve. El carácter dicta el buen o mal comportamiento. Pero ¿de qué nos toca hablar a nosotros? Bueno, de preferencia del buen comportamiento, ¿no? No del mal comportamiento. Pero ¿por qué es importante que nosotros estudiemos acerca del carácter? Es algo que aparece en el video que hemos estado poniendo cada vez que atendemos uno de estos estudios que tienen que ver con una cualidad de carácter. Entendemos que el éxito, esto tiene que ver con series de predicaciones que hemos venido enseñando durante este año y desde el año pasado. Cuando hablábamos acerca del éxito desde el punto de vista bíblico, entendemos que el éxito para nosotros no es lo que enseña el mundo secularmente, ¿no? Que es el tener posesiones, el tener éxito, el tener fama, reconocimiento, que es lo que busca una persona normal, común y corriente. No es la perspectiva que nosotros como creyentes tenemos. El éxito para nosotros, tuvimos una serie de conferencias hablando acerca de los principios básicos para el éxito en nuestras relaciones. Entonces, entendemos que para el creyente, para el cristiano, su éxito se basa en sus relaciones. En primer lugar, en su relación con Dios, en la comunión que tiene con Dios. En segundo lugar, y atendiendo al segundo mandamiento, en sus relaciones con su prójimo. Y algo en lo que hemos decidido abundar en este tiempo en la escuela dominical es cómo estás contigo mismo. ¿Cómo estás emocionalmente, no? ¿Por qué no avanzamos espiritualmente? Bueno, porque tenemos un grado de inmadurez emocional y hemos estado abundando en eso. ¿Por qué es importante entonces estudiar acerca del carácter? Porque el que tú no tengas claridad en cuanto a las cualidades de carácter que Dios dice que tenemos que desarrollar, implica que tu vida va a estar llena de conflictos. Conflictos en tus relaciones. Hablando de la tolerancia, por ejemplo, si tú no eres tolerante, pues vas a tener conflictos siempre con las personas que te impacientan, porque no las toleras. Si no eres bondadoso, si no eres generoso, si no eres perseverante, si no eres justo, ¿no? Veíamos la cualidad de carácter de la justicia la semana pasada. Entonces, ¿cómo se relacionan precisamente las cualidades de carácter con los conflictos? Pues de esa manera, que cuando tú tienes un conflicto, seguramente es porque estás violando alguna cualidad de carácter que deberías estar desarrollando en pro de darle gloria a Dios. Ahora, ¿cómo podemos aprender o cómo podemos obtener ese carácter? Hemos hablado que como seres humanos, nuestra naturaleza pecaminosa nos impide de una forma natural poder desarrollar estas cualidades o rasgos de carácter. No es posible. Romanos 7, cuando el apóstol Pablo habla de yo quiero hacer lo bueno, pero este cuerpo pecador no quiere, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? El capítulo 8 de Romanos habla precisamente del poder del Espíritu Santo para lograr desarrollar esas cualidades de carácter. Y en el video y en el estudio que dimos inicialmente respecto a estas cualidades de carácter, habla precisamente de 5 cosas que tenemos que hacer para poder desarrollar esas cualidades de carácter. La primera de ellas es ser agradecido. Aprender a dar gracias por todo, en toda circunstancia, aún en las tribulaciones, aún en las aflicciones, aún en la enfermedad, aún en la pérdida. Ser agradecido. En segundo lugar es regocijarte también
en todas las cosas que suceden a tu alrededor, buscando cuáles son los beneficios que traen estas circunstancias a tu vida. Romanos 8:28 dice, mas a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál propósito? El Señor, su propósito global es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, de ahí derivamos que ese es el propósito de Dios. Nos llama a eso y entonces a esos que somos llamados a ese propósito, que somos toda la raza humana, ¿verdad? No hay excepción de personas, acepción de personas, ni excepción de personas. Entonces, todos ellos dicen que todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, en primer lugar, ser agradecido por todas las cosas. Primero, dar gracias. En segundo lugar, gozarte, regocijarte en esas cosas que te suceden, porque al final, dice la Escritura, no lo digo yo, un beneficio vas a obtener de esas circunstancias. Dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos, o sea, gócense en el Señor, ¿no? En tercer lugar, hablábamos de injertar la palabra de Dios en nuestra vida. Y utilizábamos una palabrita griega que se llama rema. Decíamos, ¿pero qué es rema? No, pues rema. No, no es rema. Esa palabra, ¿sí? Habla acerca de la palabra de Dios, pero desde la perspectiva que usó Cristo en la tentación allá en el desierto. Mateo 4. Cuando Él repele los ataques de Satanás, siempre utilizando la palabra de Dios. Eso es un rema. No es un mantra, no es una oración repetitiva que haces. No. Yo a algunos les he dejado de tarea, aprende el Salmo 23, aprende el Salmo 23, Salmo 23 cuando te levantes, Salmo 23 en la tarde, Salmo 23 antes de que te duermas, porque tienes que entender quién es Dios para ti. No porque tenga un efecto ese salmo en tu vida por el hecho de repetirlo, no, es conocimiento. Es saber que el Señor es mi pastor, que nada me faltará, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es un rema para mí? Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Fue el primer versículo que me aprendí. Fue el primer rema que el Señor me dijo, dice el Salmo 19 también, que sean agradables los dichos de mi boca delante de ti, Señor, ¿no? Entonces, es un rema que me recuerda que mi boca, con la que alabo a Dios, con la que oro a Dios, no debería utilizar palabras que no le dan gloria a Dios, ¿no? ¿Cuántos remas tienes tú en tu vida, no? Esas porciones de la palabra de Dios que tú te aprendes y dices, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo sé que estoy bajo la protección de Dios, que estoy bajo su abrigo. Es un rema, confío en la protección de Dios, ¿no? Salmo 21, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, amén. Señor, ve delante de mí y yo sé que por este salmo, lo que yo leo ahí, tú guardas mi salida y tú guardas mi regreso. Otro rema. ¿Sí me explico? Esos son los remas. Palabra de Dios que es práctica en tu vida, que ha hecho una transformación en tu vida o que te ayuda a recordar una parte importante de tu relación con Dios y lo que Dios hace en ti. Eso es un rema, R-H-E-M-A, rema con H intermedia, ¿ok? Eso es un rema. Entonces, dar gracias a Dios, regocijarnos en toda circunstancia, injertar esos remas, esas porciones de la palabra de Dios que traen a tu mente cuestiones importantes de tu comunión con Dios y de lo que Dios quiere que tú hagas. En cuarto lugar, clamar a Dios, no orar, ¿no? Orar, a veces oramos así, en el nombre de Dios, vámonos, ¿no? Y ya, nos vamos a la iglesia. Decimos, esa fue mi oración para salir de la casa, ¿no? O decimos, no, pues ora por los alimentos, pero rápido para ya empezarle porque tengo mucha hambre, ¿no? Señor, gracias por los alimentos. Y al ataque, ¿no? A comer, ¿no? O en la noche, Señor, gracias por el día, amén. Perdemos de vista, justo ahora nuestros niños están aprendiendo acerca de la oración, ¿no? ¿Qué no es la oración? ¿Qué sí es la oración? La oración es una conversación con Dios. Y es una conversación que puede ser tan cotidiana como tu comunicación en las redes sociales, ¿no? Que hoy en día, ¿cuánto tiempo pasas pegado al teléfono
Sobre todo si tu actividad económica en el trabajo tiene que ver con estar comunicado con personas. Todo el tiempo estás, es que ahora me llamaron de tal empresa, es que ahora esto, y ahora que échale más agua a los frijoles, y que no se te olvide cambiarle el pañal al niño, ¿no? Y cosas así. Todo el tiempo estás. Una comunión constante con Dios implica eso, hermanos. Señor, me acordé de la hermana Eustolia que está enfermita. Señor, ten cuidado de ella, ¿no? Señor, me acordé de esta otra situación en la iglesia. Atiéndele, Señor. Acordarme de mis propias necesidades. Señor, qué glorioso eres. Qué bonita está la luna el día de hoy. De verdad que nos regalaste una estampa magnífica esta noche, ¿no? Esa interacción con Dios, tener conciencia de que Dios está ahí al lado, es una oración constante, hermanos. Todo el día estamos en el WhatsApp del Señor compartiendo pensamientos con Él y trayendo pensamientos a nuestra vida. Pero clamar a Dios, hermanos, es cuando en una situación específica que tú dices, Señor, necesito de tu intervención, Señor, necesito de tu sabiduría en esta bifurcación de mi vida que debo tomar una decisión. Señor, muéstrame qué debo hacer. Y clamar al Señor es desde las entrañas, decirle, Señor, ¿qué me quieres mostrar? Señor, ¿por qué estoy viviendo esto, Señor? Y no precisamente a gritos, como algunas personas dicen, Señor, muéstrame. No. El Señor no es sordo. El Señor es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que nos merece la mayor reverencia que podamos tener, ¿no? ¿Recuerdan ese publicano que estaba en el suelo diciendo, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador? Él estaba clamando. Y no así a grito, no. Es una condición, es una actitud del corazón. El clamar al Señor. Orar de lo más profundo. Clamar al Señor cuando sea necesario. Y por último, hacer el bien a todos, aún a nuestros enemigos. Son 5 cosas que nosotros debemos desarrollar para poder avanzar en el desarrollo de estas cualidades de carácter en nuestras vidas. Al principio de este estudio, que va a implicar 49 cualidades de carácter, son 49, vamos en la 20, ¿no? Yo armaba una frase en base a varios versículos en Efesios, ¿no? Cuando les decía cuál era el propósito general de estudiar las cualidades de carácter. Yo les decía, para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, arraigados y cimentados en amor, para que seamos uno en nuestro amor para con Dios y unos para con otros. Para que nuestro amor convenza al mundo de que Dios ha enviado a su Hijo para salvarlo. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Son pasajes de Efesios 3 y Efesios 4, integrando esta gran frase. ¿Cuál es el sentido final de que podamos aprender acerca de las cualidades de carácter? Es una muestra de amor a nuestro prójimo. Si somos tolerantes, si somos perseverantes, si somos pacientes, si somos amorosos, todo eso, ¿quién lo va a ver? Las personas con las que interactuamos, hermanos. Son muestras del amor genuino a nuestro prójimo. Esto era necesario que lo dijera hoy, que estamos a las 20 cualidades de carácter, ¿no? Para que recordemos por qué las estamos estudiando. ¿Por qué es importante? Sí, tenemos que desarrollar cualidades de carácter. El fruto del Espíritu Santo son cualidades de carácter. Ser manso y humilde de corazón son cualidades de carácter. Entonces, ¿qué tenemos que desarrollar? Cualidades de carácter. Para que el mundo vea que somos esos hijos de Dios
esos siervos fieles a Dios, que buscamos darle gloria a Dios a través de nuestra conducta. De lo que decimos es que tienes buen testimonio, tienes mal testimonio. No, podemos dar gloria a Dios por la forma en la que te comportas, por la forma en la que hablas, por la forma en la que haces tus negocios, por la forma en la que trabajas, por la forma en la que enseñas, por la forma en la que le hablas a tu esposa, por la forma en la que tratas a tus hijos, por la forma en la que hablas de tu jefe, por la forma en la que hablas de tus padres, de tu esposo, ¿sí me explico? En todo ese universo de actitudes, de respuestas que tú das, estás reflejando el carácter de Cristo. De ahí la importancia de desarrollar esas cualidades de carácter. ¿Cómo las desarrollamos? A través de todo esto. La semana próxima les voy a traer un esquema muy, muy didáctico para que entendamos cómo lo vamos a hacer, porque decimos, pues es que no me sale el ser tolerante. Bueno, la Biblia dice cómo podemos desarrollar esas cualidades de carácter y lo vamos a entender. No es a través de nosotros mismos, de nuestras propias fuerzas, de que nos metamos a un curso de superación personal, no. Es el poder del Espíritu Santo, hermanos. El poder del Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a poder desarrollar estas cualidades de carácter. Y el día de hoy vamos a estudiar una cualidad de carácter muy interesante que necesita tener continuación, porque no se puede abarcar en 40 minutos o en los 60 minutos que siempre predica el pastor, ¿no? Y es la perseverancia. Vamos a hablar acerca de la perseverancia. Siempre buscamos, cuando estamos hablando acerca de las cualidades de carácter, una frase que nos describa de una mejor manera la cualidad de carácter que vamos a desarrollar. El título del mensaje no es perseverancia, no. El título del mensaje de hoy es la cura contra el desánimo. ¿Sí? La cura contra el desánimo. ¿Por qué? Porque la contraparte, el contraste de la perseverancia es el desaliento, es el desánimo, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido desanimado? No, pastor, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y mi rema es Filipenses 4:3. Justo eso estamos estudiando en la escuela dominical a las 10 de la mañana. Se vale estar triste, se vale estar frustrado, se vale estar derrotado, se vale estar desanimado. Porque Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza, es un Dios sentimental. Es un Dios con emociones, un Dios que se pone triste, un Dios que se enoja, un Dios que está alegre también, ¿no? No es malo manifestar nuestros sentimientos, pero tenemos que aprender a canalizarlos de una forma adecuada, de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Seguramente sí, seguramente si has estado desanimado, desalentado. Oye, ¿cómo estás? No, pues estoy desanimado. Y pues, ¿cómo te animo, no? Te cuento un chiste, ¿no? A veces creemos que animarnos se trata de tener diversión, tener entretenimiento, y no es así, ¿no? Pero cuando hablamos de perseverancia, y les digo, es lo opuesto al desaliento, al desánimo, ¿qué es más fácil definir? ¿El desaliento, el desánimo o la perseverancia? ¿No? Si les dijera, denme sinónimos de desaliento, de desánimo: triste, cansado, fatigado, ¿no? Desmotivado, fastidiado, ¿no? Todo eso produce desaliento, ¿no? Podrían ser sinónimos del desánimo. Entonces, ¿cómo podemos ser perseverantes? ¿Cómo podemos entender la perseverancia como eso que nos va a ayudar a salir de un estado de desánimo? Porque más allá de identificar las cualidades de carácter, de tener diferentes definiciones de ellas para poder entenderlas a profundidad, ok, ¿qué hago para desarrollar perseverancia en mí y no estar desanimado? Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre Celestial, te damos tantas gracias por la sabiduría que encontramos en tu palabra. Gracias porque nos anima, nos motiva a entender que no podemos quedarnos en el desaliento, no podemos quedarnos en el desánimo porque no es tu voluntad, Señor.
Gracias porque nos has dado emociones, porque nos has dado sentimientos. Pero también muchas gracias por tu Espíritu Santo que nos motiva a no ser dominados por los sentimientos, por las emociones, porque al final, Señor, podrían llevarnos a situaciones de conflicto, podrían llevarnos a situaciones que no te dan la honra, Señor. Te pedimos de tu sabiduría, del entendimiento de tu Espíritu Santo para poder entender acerca de la perseverancia y poder ser animados en nuestros corazones a salir de cualquier estado de desánimo, de desaliento, de tristeza, de frustración, de fastidio, Señor. Te pido por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que este mensaje, Padre, pueda animarnos a buscar el ser perseverantes en las cosas que tu palabra dice que debemos ser perseverantes, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué actividades son importantes para ti? En lo que tú desarrollas en tu vida, lo que haces todos los días, ¿qué actividades son importantes para ti? ¿Qué hay que es importante para ti? No, pues mi trabajo. No, pues ir a la iglesia, hacer mis oficios diarios, ¿no? Contestar mi guía de estudio. Podría decir muchas cosas, ¿no? Ir al gimnasio, hacer deporte, andar en bicicleta, no sé. Hay cosas que son importantes para ti. Cocinar, ¿no? Habrá quien le gusta mucho cocinar y dice, no, para mí es muy importante cocinar. Para mi mamá era muy importante cocinar, ¿no? El día que la visitábamos allá en Veracruz, para ella lo más importante era cocinar los platillos que nos gustaban a nosotros y a mis hijos, sobre todo, ¿no? Ella disfrutaba haciéndole de comer a sus nietos, ¿no? La comida que a ellos les gustaba. Yo sé que disfrutaba eso, ¿no? ¿Tú qué disfrutas? ¿Habrá quien le gusta mucho leer? Dice, no, a mí, yo disfruto mucho la lectura, ¿no? Entonces, hay cosas en tu vida que tú haces con gusto, con deleite. Piensa en alguna, para que te vayas involucrando con el tema. Piensa, ¿qué haces con gusto? Digo, yo sé, conozco a alguien que le gusta hacer pan, ¿no? Y yo sé que disfruta haciendo su pan, ¿no? Habrá quien le gusta predicar, bueno, no me vean, ¿no? Pero habrá gente que le gusta enseñar, ¿no? Que le gusta transmitir conocimientos. Entonces, todos tenemos cosas que nos gustan hacer. Si hoy no tuvieras que trabajar, no tuvieras que ir a la iglesia, se fuera tu familia a ver una película al cine y te quedas solo en tu casa, que dijeras, voy a hacer algo que me gusta a mí, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿No? Si los niños están dormidos, si el esposo se fue de viaje y tienes 4 horas para ti, ¿qué harías? Algo que disfrutes, ¿no? Que digas, me encanta, ¿no? Me encanta hacerlo. A mí me gusta mucho tocar mi guitarra, ¿no? Entonces, en algún momento que tengo un espacio, ¿qué hago? Voy a agarrar mi guitarra, ¿no? Los que han tenido oportunidad de ir a mi casa, ya los invitaré, perdónenme, no siempre tengo chance, pero mi guitarra siempre está ahí en su base, ahí cerca de mi sala, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellas cosas que tienes que hacer y que no necesariamente disfrutas? O en las que no te deleitas, ¿no? ¿A qué voy con esto? Hay cosas que haces porque te gustan y hay cosas que haces porque las tienes que hacer. Y aún las cosas que te gustan y las que no te gustan demandan de ti un esfuerzo. ¿Sí? Te demanda un esfuerzo. Entonces tienes algo que hacer y dices, me voy a esforzar por hacerlo. Pero hay cosas que te gustan y hay cosas que no te gustan necesariamente, ¿no? Entonces de ahí viene algo que se deriva de ahí, ¿no? Tienes que hacer algo y te esfuerzas por hacerlo. Pero hay algo que lo tienes que hacer y hay algo que te gusta hacer. Y dependiendo de si te gusta o no te gusta, lo haces con entusiasmo o sin entusiasmo. ¿De qué depende que lo hagas forzado? Porque lo tienes que hacer. ¿Y de qué depende que lo hagas con entusiasmo? ¿De qué depende? Bueno, hoy estoy aquí para decirte por qué, de qué depende, ¿no? Depende de la motivación que tienes para hacerlo. ¿Qué te motiva
a hacerlo? ¿Qué te motiva a realizar cada una de esas actividades? ¿No? Digo, es padre trabajar en las cosas que te gustan hacer, ¿no? Digo, yo disfruto mucho mi trabajo, me gusta mucho hacerlo, ¿no? Cuando se trata de hacer un programa nuevo, me encanta, ¿no? Me encanta hacer un programa, desarrollarlo, ver cómo crece, cómo nace un nuevo programa. Digo, ¿no? Son como mis hijitos, ¿no? Me gusta cómo. Entonces, cuando ves cómo se esponja tu masa y cómo empieza a agarrar forma en el horno y se ve azucarada, y dices, wow, ¿no? No sé, habrá quien le guste escribir, ¿no? Que escriba ensayos, novelas, estudios. Dices, wow, qué padre me quedó mi obra, ¿no? Habrá quien hace videos, ¿no? Está de moda hacer videos, ¿no? Pero habrá quien lo hace de una manera profesional, ¿no? Yo veo, por ejemplo, mi hijo Eric, que está estudiando comunicación y hace videos que tienen ciertos enfoques, ¿no? Ciertos propósitos, y a mí me gusta cómo los hace, ¿no? Entonces digo, hizo uno de la procrastinación, y dije, wow, le quedó muy padre, ¿no? Entonces, esas cosas que haces te quedan padres. ¿Cuál es tu motivación para hacerlo, no? En el caso de los jóvenes que estudian, ¿no? ¿Qué te motivó para hacer ese trabajo tan bonito? No, pues tener una buena calificación, ¿no? ¿Qué te motivó a hacer ese programa de computadora tan útil? Pues que me lo iban a pagar, ¿no? ¿Qué te motiva a hacer ese pan tan rico? Pues que entre más rico lo haga, más dinero gano, ¿no? Y a más personas les gusta, ¿no? Entonces, diferentes enfoques para ello, pero es la motivación lo que te lleva a hacerlo de una forma o de otra. ¿Qué te motiva a hacerlo? Una pregunta, ¿no? ¿Por qué hay cosas que no haces con entusiasmo? ¿Por qué hay cosas que no haces con agrado? Pues porque no tienes la motivación adecuada, porque no tienes la motivación correcta para hacerlo. ¿Y cómo encuentro esa motivación, pastor? ¿Sabes de qué deriva la motivación que tienes para hacer una cosa u otra con ganas, con deleite o no? Pues depende precisamente del beneficio que encuentras en estarlo haciendo. ¿En qué me beneficia? También te vas a dar cuenta de eso en cuanto midas los tiempos que dedicas a una u otra actividad. ¿En qué te beneficia hacer ejercicio? Es que me siento bien, me fortalezco físicamente, ok. ¿En qué te beneficia ir a trabajar? Bueno, pues voy a recibir mi quincena, mi semana, mi mensualidad, y pues con ese dinero pues cubro mis necesidades materiales, ¿no? Pero lo haces con entusiasmo. No, pues la verdad es que ya no quiero ir a trabajar, pero pues alguien tiene que hacerlo, tengo que pagar las cuentas. Qué diferente es, ¿no? Cuando vas al trabajo con gusto y dices, es que me encanta hacer lo que estoy haciendo. Entonces, ¿lo haces con entusiasmo o solamente lo haces con esfuerzo? Y vamos a empezar a meternos en el tema que tiene que ver con tu vida espiritual, ¿no? Un ejemplo práctico muy, muy, muy sencillo, ¿no? ¿Con qué actitud vienes a la iglesia? Ya se puso fea la cosa, ¿no? ¿Con qué actitud vienes a la iglesia, no? ¿Vienes con esfuerzo o vienes con entusiasmo? Tengo que ir. Es que los cristianos, pues vamos a la iglesia, ¿no? Se mueca así, ¿no? Los cristianos vamos a la iglesia y pues es que mi mamá me llevó, ¿no? Mi papá me llevó, mi esposo me llevó, mi esposa me dijo, levántate, Hugo, y tenemos que ir a la iglesia. ¿Lo haces con esfuerzo, pero con entusiasmo? ¿O con esfuerzo, pero con desánimo? Y esto nos ayuda a entender algunas cosas, hermanos. Por ejemplo, el tema de la puntualidad, ¿no? Ya no voy a criticar su impuntualidad. Es algo que yo me rehúso a decir que los mexicanos somos impuntuales. Y me rehúso a decir que los ingleses son puntuales. No tiene que ver con el lugar donde naces. Es tu actitud hacia las cosas. Es tu respeto hacia el tiempo de los demás, ¿no? Entonces, ¿por qué vienes a la iglesia, ¿no? En la semana platicaba con unos hermanos y les decía, bueno, pues es que, ¿por qué vienes a la iglesia? O sea,
¿A qué vienes? Y surge la situación ok, ¿cuál es mi motivación para ir a la iglesia? ¿Cuál es tu motivo? No, pues es que me tocó poner las sillas. Es que me tocó enseñar. Es que me toca recoger las ofrendas. Por eso viniste a la iglesia. ¿No? ¿Qué motivación tenemos? Yo leía mi Biblia y decía, bueno, la Biblia dice, cuando encontramos ese versículo, ¿no? Que nos recetan de repente los pastores, ¿no? Porque es que no debes dejarte de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más atrás, dice que nos reunimos para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? Entonces, ¿venimos a comprar cuernitos de la hermana Lili? No. ¿Venimos a tomar café con los hermanos? No. Vengo a poner el sonido pues para que se oiga la predicación y todo. Vengo a controlar el Zoom, vengo a tocar, vengo a predicar. No, ¿a qué venimos? ¿Cuál es tu motivación? Estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo nos estimulamos? Haciendo esto colectivamente. Venimos a adorar al Señor. ¿Con qué actitud vienes a darle tu culto al Señor? Rendirle tu culto al Señor, ¿no? ¿Me van siguiendo? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer las cosas con entusiasmo? Cuando tengamos la motivación correcta. Cuando digamos, ¿en qué me beneficia ir a la iglesia? Eso, encontrar el motivo preciso de por qué voy a la iglesia, encontrarle valor, encontrar qué es lo que me trae a mí el ir a la iglesia. Eso es lo que me va a ayudar a hacerlo con entusiasmo o porque lo tengo que hacer. La motivación correcta es lo que me va a llevar a llegar puntual o no llegar puntual. No, es que fíjese que a mí me cuesta mucho trabajo levantarme porque trabajo 24 por 24 por 24, o sea, nunca descansa, ¿no? Bueno, justo, sigo con el comercial y el spoiler, ¿no? De las cosas que estamos hablando en la escuela dominical es precisamente de desacelerarnos, hermanos. Dices, no, es que tengo que trabajar el domingo porque si no, no salgo. Yo hablaba con una persona y le decía, yo te aseguro que si tú le entregas a Dios ese día de descanso para dedicarlo a Él, Dios te va a bendecir los otros 6 días, lo que necesitas para los 7 días. Pero tenemos que probar a Dios y tenemos que creer que Dios puede hacer eso si nosotros le damos el lugar a Dios. Lo que dice Hebreos capítulo 10, del 23 al 25 es precisamente todo este tema, ¿no? Dice, mantengamos firme habla de perseverancia, hermanos. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, o sea, nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Mantenernos firmes es un sinónimo de perseverar, perseverancia. Otro de los lugares donde encuentro perseverar, hermanos, es en nuestra definición que encontramos acerca del Evangelio en la Biblia. 1 Corintios 15, versículos 1, 2. Sabemos que la descripción del Evangelio por el apóstol Pablo está en el versículo 3 y 4. Pero ¿qué dice antes? Dice, hermanos, les declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, dice. Perseveráis, en el cual perseveran, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Perseverar en el Evangelio, ¿no? Es una frase, suena rara, ¿no? Pero ¿cómo perseveramos en el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó el tercer día. Eso es el Evangelio. 1 Corintios 15, siguientes dos versículos, 3 y 4. Perseverar en el Evangelio. Pero dice que si perseveramos, entonces somos salvos. Es un tema como la santidad, hermanos. La Biblia dice que si nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador, somos declarados santos. Somos santos. Somos justos incluso, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le preguntaría, ¿usted es justo?
Pues posicionalmente, sí. ¿Usted es santo? Posicionalmente, sí. ¿Usted es salvo? Amén. ¿No? Soy salvo. ¿Por qué? Porque creo en el Evangelio, ¿no? Pero ¿y entonces por qué Romanos 6:22 habla de que nuestro fruto es la santificación? Quiere decir que estamos en un proceso, hermanos, de santificación. Entonces, fuimos salvos cuando creímos en Cristo, estamos siendo salvos y seremos salvos. Fuimos santos, estamos trabajando en nuestra santificación y seremos santos totalmente, ¿no? Entonces, hablamos de perseverar en el Evangelio, perseverar en la santidad, perseverar en la justicia, ser constantes. Nuestros niños están viendo una definición de la perseverancia que dice que es la fortaleza interior para resistir pruebas y alcanzar lo mejor de Dios para mi vida. Es la fortaleza interior para resistir pruebas y alcanzar lo mejor de Dios para mi vida. En otras palabras, es experimentar el poder de Dios al regocijarnos en las pruebas y en las tribulaciones. Aprender a pasar el valle de sombra de muerte de la mano de nuestro pastor, de la mano de Dios. Jehová es mi pastor y nada me falta. Nada me falta. La Biblia nos habla particularmente de en qué cosas tenemos que ser perseverantes. Normalmente la perseverancia se asocia, por ejemplo, al tema de una carrera, ¿no? Cuando vas en una carrera, tienes que perseverar en el paso, tienes que ser constante en el paso para poder llegar a la meta, ¿no? Entonces, a través de ser perseverante es como podemos desarrollar también hábitos piadosos en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo puedo hacer un devocional todos los días de una manera constante, fructífera, ¿no? Con un buen tiempo devocional. No los 2 minutos, no los 3, 5, 10, 15 minutos, ¿no? De tal manera que puedas estar meditando constantemente en la palabra de Dios. Pues desarrollando un hábito, ¿no? ¿Cómo desarrollas una buena alimentación? No te juntes conmigo, ¿no? ¿Cómo desarrollas un buen ciclo de sueño? Tampoco te juntes conmigo, ¿no? Todo ese tipo de cosas que desarrollas para tu bien, lo haces con perseverancia. Ser constante, ¿sí? Mantener el paso, ser firme en lo que haces, ser perseverante. En la Biblia encontramos varias cosas en las que tenemos que ser perseverantes. Y viéndolo desde el punto de vista de la definición que estamos tratando, el regocijarnos, el poder experimentar el amor de Dios en las pruebas, las tribulaciones, todos esos pasajes que atravesamos en nuestras vidas, habla de ser perseverantes. Mantenernos firmes en la paz, en el gozo del Señor, sabiendo que el Señor en su amor nos está llevando a través de esos pasajes para fortalecernos, para ayudarnos a crecer, ¿sí? Para avanzar en nuestra vida espiritual. En primer lugar, perseverar en tentaciones. ¿Cómo que en tentaciones? No, ¿sí? Perseverar en tentaciones porque, dice Santiago 1:12, porque recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Perseverar en las tentaciones, seguir firme, seguir gozoso, buscar la paz en las tentaciones, perseverar, ¿sí? Perseverar también, en segundo lugar, en las penalidades. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2, del 3 al 10. Persevera en las penalidades, ten gozo, ten paz, sé constante, aún en las penalidades. En tercer lugar, perseverar en aflicciones y en padecimientos. Igual a Timoteo y también el apóstol Pedro los dice. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, persevera en lo que estás haciendo. Sin considerar las aflicciones y padecimientos como algo que lo pueda obstaculizar. Eso es 2 Timoteo 4:5. Y dice en 1 de Pedro 2:19, porque esto merece aprobación
Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, persevera en las aflicciones y en los padecimientos. En cuarto lugar, perseverar en persecuciones y en tribulaciones. Sigue perseverando, aunque seas perseguido y aunque estés en tribulación. Dice, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. En quinto lugar, perseverar en el ministerio de la palabra. Dice en Hechos 6, 4, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Persistir, perseverar. Sí. Encontramos en estos pasajes diferentes palabras que pueden ser sinónimos de perseverancia. En sexto lugar, perseverar en la comunión. Dice en Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Siendo constantes, perseverando siempre. Perseverar en la oración. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, Hechos 1:14, la iglesia primitiva, perseverando siempre. Por último, en octavo lugar, perseverar en la doctrina, igual, Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar. Proscartereo. ¿Les suena alguna palabra que conozcan? Proscartereo es perseverar y procrastinación suena a lo opuesto, ¿no? Cuando alguien procrastina, ¿qué hace? Es una persona que dices que eres un procrastinador, ¿no? Y el que mejor procrastine, no, ya sería un trabalenguas, ¿no? Es como que empiezas a hacer algo y lo dejas, ¿no? Y ya vas a continuar y lo dejas. Y te desanimas y lo dejas. Sería como una llamarada de petate, ¿no? Como que prende y se apaga, como que prende y se apaga, se prende y se apaga. ¿Cómo eres en tu vida espiritual, no? ¿Eres perseverante o eres procrastinante, no? ¿Te desanimas fácilmente? Es que ya lo estaba yo haciendo re bien, pero llegó aquel y me dijo, y no, pues ya me desanimé y lo dejé, ¿no? El Señor nos invita a ser perseverantes, a ser constantes, a perseverar. ¿De qué se trata? De tener la motivación correcta. La perseverancia, podemos decir, hermanos, que se basa en la esperanza. ¿En la esperanza de qué? Bueno, tenemos el ejemplo de la carrera, ¿no? O de un deportista, cuando recibe un entrenamiento riguroso y doloroso, ¿cuál es su esperanza? Cuando los deportistas se preparan para las Olimpiadas, se preparan para el campeonato de fútbol, de voleibol, de lo que sea, el campeonato de matemáticas, ¿no? ¿Cuál es la esperanza? Ganar la medalla, ¿no? Pasar con 10, ¿no? Que le guste a mis clientes mi producto. Entonces, está basado en una esperanza. Está basado en una esperanza. Dice en la Biblia, también en Hebreos, que el Señor Jesús sufrió la cruz menospreciando el oprobio por el gozo de saber que su muerte conquistaría al diablo y traía la redención a toda la humanidad. ¿Y qué le valió al Señor Jesús estar sentado a la diestra del Padre? El gozo suyo cumplido al haber hecho la voluntad de Dios. Una esperanza para el creyente al soportar las pruebas es que va a experimentar precisamente una mayor medida de poder espiritual en su vida, así como recompensas en el cielo. La Biblia habla de coronas, la Biblia habla de diferentes circunstancias que van a bendecir a aquellos que perseveran. Este poder del que estamos hablando, hermanos, que es el poder del Espíritu Santo, incluye precisamente el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz. Esas tres primeras cualidades de carácter, tener amor, gozo y paz, es algo que le deseamos a todo el mundo, ¿no? Cuando le queremos desear algo bueno a alguien, últimamente yo le he estado diciendo a las personas, no sé por qué, ten paz. Porque qué importante es tener paz, ¿no?
y tener paz, gozo y amor, creo que estaríamos muy bendecidos teniendo esas tres cosas en nuestra vida, ¿no? Esta secuencia nos habla de la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Precisamente, no se lo pierdan, se los voy a dejar así picados, ¿verdad? Porque la semana que viene vamos a hablar de eso, ¿no? Cómo atravesar esos pasajes de sufrimiento, de prueba, siempre basados en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo adquirimos el poder del Espíritu Santo? Bueno, ya hablamos en una serie anterior acerca de los dones del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo echamos mano de ese poder para atravesar estos pasajes de sufrimiento, estos pasajes de necesidad, estos pasajes, ¿verdad?, de problemas en nuestra vida? Pues es precisamente echando mano del poder del Espíritu Santo. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Cómo la vida cristiana se inicia con fe y cómo la esperanza es necesaria en esos tiempos de prueba, en esos tiempos de tribulación, en ese valle de sombra de muerte. ¿Y cuál va a ser el resultado final, hermanos? El poder entender lo que es el amor genuino. El amor genuino de parte de Dios hacia nosotros, el amor genuino que tenemos que desarrollar nosotros hacia nuestro prójimo. Y qué importante es desarrollar ese amor genuino por nosotros mismos. Porque si tenemos baja autoestima, porque si no consideramos lo valiosos que somos para Dios, ¿cómo se lo transmitiremos a alguien más? ¿Cómo se lo transmitiremos a alguien más? Pues entonces, hermanos, a perseverar, a buscar la motivación correcta para que aquellas cosas que haces, las hagas con entusiasmo. No las hagas forzado, no las hagas a fuerza. Busca en las cosas que haces, hacerlas con deleite. Lo que dice el Salmo 1, cuando habla de que encontremos nuestro deleite en meditar en las Escrituras de día y de noche, habla de todo el beneficio que eso trae a nosotros. Dicen que en la ley de Jehová está su delicia, que en ella medita de día y de noche. Y entonces viene la consecuencia, viene la esperanza, viene la promesa. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice, prosperará. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos ayude a encontrar la motivación correcta en todas las cosas que hacemos, pero principalmente, hermanos, en las cosas que hacemos para Dios. Aún la ofrenda, el apóstol Pablo dice, haciéndolo con alegría, no con tristeza, no por obligación. De igual forma, hermano, encuentra tu motivación. ¿Por qué te congregas? ¿Por qué tienes que leer la Biblia? ¿Por qué tienes que orar? Porque nos cuesta trabajo desarrollar esos hábitos piadosos en nuestra vida, pero hemos entendido el día de hoy que es porque no tenemos la motivación correcta, porque no encontramos el beneficio en hacerlo, porque no encontramos que eso va a traer bendición a nuestras vidas y a los que nos rodean. Entonces, hermano, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile al Señor, quiero ser perseverante, Señor. Quiero que todas las cosas que hago te den gloria y que las pueda yo realizar con entusiasmo. Que las pueda realizar por amor a tu nombre, Señor, sabiendo que al darte gloria a ti, todos los que están a mi alrededor serán bendecidos porque verán a tu Hijo Jesús en mí. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la claridad con la que hablas a nuestro corazón, con la claridad, Señor, que podemos aprender estos conceptos y llevarlos a la práctica en nuestras vidas, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, que seamos hacedores de tu palabra, que entendamos, Señor, el beneficio que eso puede traer a nuestras vidas, Señor. ¿Cómo podemos estar fortalecidos a través de estas 5 cosas que vimos, Señor, para atravesar esas tribulaciones, esas pérdidas, esos sufrimientos, esas necesidades, Señor? Siempre asidos de tu mano y guiados por tu callado, Señor.
Gracias, Padre, por los grandes ejemplos que encontramos en tu palabra de personas que han sido perseverantes, Señor, como Pablo, como David, como José, Señor. Ayúdanos a aprender de sus ejemplos y sobre todo, Padre, de nuestro hermoso modelo que es tu Hijo Jesús. En su nombre oramos y te pedimos estas cosas, Padre. Amén.